Hoy vamos a darle tratamiento al capítulo 8 del libro Victorias Espirituales en el Alma, identificando los círculos de estancamiento, ¿sí? Este capítulo está contextualizado en el libro de Josué, como hemos venido leyendo a lo largo de los 7 capítulos anteriores, en el libro de Josué capítulo 10, verso 34. Josué 10, 34. Cuando hablamos de círculos de estancamiento, pareciera de que hablamos de algo quizás que ya hemos hablado en el capítulo 2 del libro de Victorias Espirituales, que hemos leído ya en el capítulo 2 cuando hablábamos, ¿sí?, de los círculos del doble ánimo. Es que justamente los círculos de estancamiento se deben a ciclos de doble ánimo. ¿Me entienden, no? Todo círculo de estancamiento tiene su origen en ciclos de doble ánimo. ¿Qué es lo que dice Josué capítulo 10, verso 34? Y ya que tenemos la Biblia impresa a mano, vamos a hacerlo. Disculpen. Algo que hablábamos con los pastores generales de Fuente de Vida era de poder volver a la Biblia impresa, ¿sí? Bueno, y si lo podemos hacer y tenemos a mano una Biblia, buscar Josué 10:34 es una buena manera de poder comenzar a volver a la Biblia impresa. Dice así: de Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron. ¿Sí? Ese verso bíblico, ¿sí?, nos muestra el avance que Josué iba teniendo dentro de la tierra prometida, el avance que él iba teniendo a medida de que iba derrocando reyes, expulsando, exterminando, ¿sí? Y vuelta al relato bíblico de que llegaron hacia una tierra que se llamaba Eglón, ¿sí? No nos olvidemos que en la antigüedad, cuando hablamos de naciones, las naciones no son lo que hoy son. Hoy Argentina, en sus poco más de 200 años de vida, ¿sí?, y que estamos a días de cumplir un nuevo aniversario, creo que han pasado desde el 9 de julio de 1816 a la fecha 208 años. 208 años. Y somos aproximadamente en Argentina 45 millones de personas. Es un montón de gente, ¿sí? Ahora, en la antigüedad, las naciones no eran 40 millones. Eran naciones de 10.000, 15.000, 50.000, los territorios no eran lo que son hoy los territorios, ¿sí? Pero eran ciudades-estado, eran naciones al fin, que todas estaban instaladas en un lugar que el Señor le había prometido a los ascendientes del pueblo de Israel, que sería de ellos, ¿sí? Y si tienen el libro Victorias Espirituales allí a mano, quiero que me acompañen, vamos a ver algunos puntos específicos sobre los cuales hoy me gustaría trabajar, ¿sí? A través de la oración, ¿sí?, identificamos 5 cosas que ya hemos visto: doble ánimo, pobreza y escasez y una vida problemática, la autojustificación, las asociaciones incorrectas y la vanagloria y la vanidad, ¿sí? Además de eso, la oración sirve para identificar nuestras zonas de estancamiento, ¿sí? No queremos decir que alguno de nosotros tal vez pudiéramos estar estancados, sino que todos nosotros en algún área estamos estancados. Es decir, en alguna parte de nuestra alma todos estamos sufriendo estancamiento. Yo sé que esto es algo que muchas veces no nos gusta escuchar, ¿sí? Hoy por hoy, la salida rápida que las personas tienen para que alguien le diga cuán estancada o cuán avanzada está en su vida es frecuentar un psicólogo. Pero el Señor, a través de su palabra, también nos confronta, ¿sí?, nos confronta y nos dice: estás estancado acá, acá estás avanzando, acá estás detenida, acá estás caminando a medio paso, ¿sí?
Hay cosas en la vida que no pueden durar más de un día, más de 2 días, más de una semana. Siempre hemos dicho del desierto como que es una instancia necesaria para aprobar. ¿Podemos decir amén a esto? El desierto como una instancia para aprobar, ¿sí? Ahora, lo que no podemos hacer nunca es eternalizar el desierto. Siempre ponemos el ejemplo del pueblo de Israel, el cual tardaba de 8 a 11 días desde Egipto hasta la tierra que Dios había prometido al pueblo judío, tardaba de 8 a 11 días. Sin embargo, ellos eternalizaron el desierto en 40 años. ¿Sí? Entonces, hay cosas que van a tener que resolverse en días, otras en semanas, otras en meses, otras en un año, pero no podemos dejar que algo que tiene que ser resuelto rápido, ¿sí? Algo que tiene que ser resuelto rápido se eternalice tanto, ¿sí? Hay situaciones, circunstancias, enfermedades, enojos, pensamientos, estados de ánimo y todo lo que hace a la vida misma, bueno, de que no debe ser eternalizado más de la cuenta. Si hay algo que busco todos los días es que situaciones que por ahí se van dando dentro del seno familiar, formado por Noé, Martín, Frances, Maxi, de hoy para mañana no queden cosas por solucionarse. Si hemos de resolver algo, tiene que ser en el ahora. Si hemos de resolver algo, tiene que ser ya. ¿Sí? Queremos eso como familia. No queremos que lo que tiene que resolverse en un día, en horas, se eternalice por una semana, por ejemplo. Por eso hacíamos en el capítulo anterior el ejercicio, no sé si se acuerdan, de esos 10 u 11 puntos que aparecían cuando decían, si una discusión dura 4 meses, si nuestro matrimonio hace 7 años que no funciona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y volvemos ahora a decir, bueno, ¿qué cosas estoy eternalizando más de la cuenta? ¿Sí? ¿Qué cosas las estoy dejando pasar y no les doy tratamiento y hace tiempo tuvo que haberse resuelto esto? ¿Sí? Antes de avanzar les digo, vuelvan a ingresar con el mismo link cuando se termine la comunicación por Meet. Ingresan con el mismo link, ¿de acuerdo? ¿Estamos acá? ¿Sí? Si las chicas allí me ponen una manito así como confirmándome de que están, ¿sí? Debemos orar al Señor para que el Señor nos ayude a identificar esas zonas en las que estamos estancados, esas zonas del alma en las que estamos estancados, ¿sí? Son muchos los frentes que un ser humano tiene que afrontar en la vida. Lo personal, lo matrimonial, la familia, los parientes, el trabajo, la vida social, la política, las crisis económicas, los dones, los ministerios, ¿sí? ¿Les ha pasado que hay ocasiones en las que ustedes dicen, le estoy dedicando demasiado tiempo a esto y a esto otro le estoy dedicando o no le estoy dedicando el tiempo que me gustaría dedicarle? ¿Les ha pasado eso? Yo creo que a todos, y nos vive pasando, me vive pasando, ¿sí? De que veo que hay cosas, incluso dentro de lo ministerial, que me están demandando más tiempo, y no sé si es un error de la cosa en sí misma, o si es una mala administración muchas veces de mi tiempo, ¿sí? Pero son cosas en las que permanentemente trabajo para resolver, ¿sí? Entonces, tenemos que lograr que a través de la palabra del Señor podamos ser personas que mantenemos un equilibrio en nuestra alma. ¿Para qué? Para que todo pueda ir de la mano en crecimiento, ¿sí? Canaán en el nuevo pacto es la posesión del alma humana bajo el gobierno del Señor. Cada vez, amados, que leemos el libro de Josué, es bueno hacerlo en paralelo a la lectura de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, ¿sí?
La carta a los Efesios también la podemos llamar el libro de Josué del Nuevo Pacto, ¿sí? Porque tiene muchas cosas en las que tanto el libro de Josué como la carta a los Efesios tienen un paralelismo, ¿sí?, espiritual. Ambos escritos se refieren recurrentemente a un brazo armado. Ambos libros se refieren a todas las herramientas armamentísticas que el Señor nos provee para poder ser hijos efectivos. Por ejemplo, pensemos en la armadura de Dios, ¿sí? Un equipamiento que procede de personas con una naturaleza de posesión, ¿sí? Hermana Nelly, Pastora Noé, Vale, Apóstoles, Mártir, Lidia, el alma que el Señor les ha dado no es para los reyes que muchas veces quieren tenerla bajo su dominio. Esa alma es del Señor Jesucristo. Ustedes son personas de posesión. Son personas que no están alquilando esa alma. Si ustedes están en Cristo y ustedes son en Cristo, si yo soy en Cristo, por lo tanto, esa alma nos pertenece. En tanto y en cuanto estemos en el Señor. Porque Él soy yo y yo soy Él. ¿Sí? No lo reemplazo, no lo reemplazamos al Señor Jesucristo, lo representamos, pero estamos siendo uno con Él. Por lo tanto, esa alma nos pertenece. Digan conmigo, esa alma conjuntamente con Cristo nos pertenece. ¿Sí? En Él nos pertenece nuestra alma. Cuando estamos mal enfocados y fuera del pacto, creemos que la posesión de la tierra prometida se trata del barrio, se trata de la ciudad, se trata de lo geográfico, de lo físico. Y el Señor dice, el primer territorio que yo quiero conquistar es tu alma. Martín, es tu alma. Quiero que me des el 100% del gobierno de tu alma. ¿Sí? Todos venimos a este planeta, a este mundo, para expresar una medida del Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando Dios analiza lo que había pasado con Israel, ¿no? A Israel le había pasado que un líder se estaba yendo, Moisés, y qué frustrante habrá sido para Moisés estar a metros de la tierra prometida, y quizás por lo que tuvo que renegar con la generación del desierto no pudo ingresar en la tierra prometida, ¿no? Fue frustrante por un lado, pero exitosa para el Señor por otro, porque los trajo hasta ahí, ¿sí? La gestión de un líder terminaba y comenzaba la gestión de otro líder. Y el liderazgo de Josué permite que ahora un nuevo líder, ¿sí?, los hiciera ingresar. Esa generación ya dejaba, y si pueden anotar esto, anótenlo, esa generación dejaba de vivir bajo las normas, las leyes del desierto, para empezar a vivir bajo las normas de la posesión. Estaban comenzando a vivir en la tierra que les pertenecía. ¿Les pasó que muchas veces el pecado nos ha hecho sentir de que nuestra alma, nuestro espíritu no es nuestro? Es la sensación horrible que el pecado produce muchas veces en nosotros. Diciendo esto no te pertenece, esto está bajo mi gobierno, esto está bajo el gobierno del infierno, esto está bajo el gobierno de un alma no regenerada en la cruz. ¿Sí? Amén. Nuestro deseo, sí. Bajo las leyes de la propiedad, es decir, ahora el territorio que empezarían a habitar les iba a pertenecer, sería de ellos, ¿sí? Allí en el libro de Josué, capítulo 10, verso 34, dice: de Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella,
y la combatieron y la tomaron el mismo día y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató Josué a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. ¿Sí? Y aquí vamos a otro punto, es decir, Israel estaba en la tierra, en el lugar que Dios le había prometido a sus padres que estarían, ¿sí? Pero lo que ocurre en esta toma de posición no es que fue Josué diciendo yo soy el superhombre y yo me los voy a bancar a todos. No, el avance fue corporativo. El avance fue entre todos, bajo un mismo ánimo, bajo una misma mente, como un solo hombre. No necesitaban dos ánimos, no necesitaban ser muchos y pensar distinto. Lo que Dios nos muestra allí, de que si vamos a conquistar un territorio, el Señor nos ha puesto entre nosotros para poder sostenernos, para poder orar los unos por los otros, aconsejarnos, ¿sí? Esta es una tarea corporativa. No estamos solos en la edificación de la iglesia, en la reconquista del alma. Dios ha puesto hermanos, hermanas, en la reconquista para el gobierno del Señor de nuestra alma. ¿Sí? Avanzaban. El pueblo de Israel dentro de la tierra prometida, derrocando reyes, avanzaba. Ninguno tenía que cuidarse la espalda. ¿Saben por qué? Porque su compañero le cuidaba las espaldas. Ninguno tenía que mirar hacia atrás para ver si el adversario estaba a punto de matarme, porque entendieron que era una tarea del cuerpo, era una tarea corporativa, era una tarea del todos, pero bajo una misma mente, bajo un mismo propósito. Y lo mismo pasa con nosotros. Hay personas quizás a las que le esté costando más que a otras recuperar el alma del Señor, recuperar el gobierno del alma para un solo Rey, para el Señor Jesucristo. Pero para eso nos tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Para eso nos tenemos, para colaborarnos entre todos. Amén. Para ser pacientes, para entender de que lo que le está pasando a uno en un área, al otro le está pasando en otra área. De que todos estamos en círculos de estancamiento en algún área de nuestra vida. Pero gracias al Señor, el Señor ha puesto un hermano, una hermana al lado nuestro, atrás nuestro, que está velando por nosotros, que está cuidando nuestras espaldas. Y qué lindo si hoy pudiésemos orar para poder colaborarnos mutuamente en la recuperación del alma de cada uno, de cada una, para el gobierno del Señor. Amén. Aquí pasó Josué y todo Israel con él. Este sentido de responsabilidad estuvo siempre y lo sigue estando. Debemos tener en cuenta que la vida de los santos nos ata a un estándar de responsabilidad. Si no participamos en la oración, entorpecemos el avance de la persona que está a nuestro lado. Por lo tanto, debemos responsabilizar a nuestro hermano y a nosotros mismos de orar al Señor para que Él nos revele cuáles son los lugares en los que estamos estancados. ¿Recuerdan la oración horizontal? ¿Se acuerdan? La oración vertical, pero también la oración horizontal. La oración los unos por los otros, pero la oración los unos con los otros. ¿Sí? La palabra eglón significa, entre otras definiciones, círculos y vueltas. Y se encontró Josué con su rey Debir, que significa oráculo, significa el que habla, o lo que es lo mismo, predicador o el que enseña. Muchas veces, amados, tenemos la tendencia de oír a alguien que nos hace dar vuelta durante muchos años sobre un mismo asunto. Y ojalá que, amados, amadas, podamos encontrar en este tiempo personas que nos den un sentido de avance, personas que nos permitan avanzar, personas que nos lleven más allá de nuestras propias limitaciones. ¿Puede ser un líder? Sí. ¿Puede ser un hermano en Cristo? También. ¿Puede ser una persona que el Señor ha puesto a mi lado y no necesariamente tiene que ser un referente del tipo de pastores, apostólicos?
Quizás un hermano en la congregación puede ser alguien que también nos puede llevar más allá, ¿sí? Que nos saque de los círculos de estancamiento. ¿Se han dado cuenta de cómo muchas veces las noticias, el periodismo, los políticos nos hacen dar vueltas siempre en lo mismo? ¿Sí o no? Creo que los políticos y los periodistas son el típico ejemplo de personas que nos hacen dar siempre vuelta en el mismo círculo de estancamiento, ¿no? Pero qué interesante que nosotros, los hijos de Dios, sepamos identificar, ¿sí? Sepamos identificar de que tenemos que ser personas de avance. Y si es un familiar, si es un amigo, si es una amiga, si es un político, si son las noticias las que nos están deteniendo, que cambiemos y le prestemos oído a personas que nos darán un sentido de avance, ¿sí? Que le prestemos el oído a personas que nos saquen de círculos de estancamiento, ¿sí? Muchas personas nacidas de nuevo, que tenían un futuro promisorio, de pronto se ven detenidas por prestar su oído a personas que tienen una posición gobernante. Esos son los débiles de nuestras vidas, ¿sí? Qué lindo que la actividad para la próxima clase sea: ¿cuántos débiles hay en mi vida? ¿Cuáles han sido los débiles, los oráculos, los predicadores? No necesariamente tiene que ser alguien que agarra un micrófono y predica desde una plataforma. ¿Se entiende esto, no? Me estoy refiriendo a todos esos predicadores que pueden ser el periodismo, los políticos, predicadores de la palabra también, amistades que quizás nos estén teniendo en un estado de estancamiento. Ahí tenemos la primera consigna para la próxima clase. ¿Quiénes nos están manteniendo estancados? ¿Quiénes nos están manteniendo estancados en nuestras vidas? Los apóstoles, a esos predicadores, porque en realidad cuando el apóstol Pablo dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales, contra obradores, contra fuerzas espirituales, ¿sí?, que operan de manera específica. En realidad, quizás nosotros dijimos, bueno, es el periodismo, son los políticos los que nos mantienen estancados con sus discursos de mentira, con sus discursos de falacias, ¿sí? Ahora, en realidad, detrás de cada personaje hay una potestad que nos quiere mantener en círculos de estancamiento. La Biblia hace diferencia entre Satanás y diablo. Cuando la Biblia habla de Satanás, se refiere a una persona. Pero cuando la Biblia dice diablo, se trata de cualquier elemento vivo que es usado por Satanás para estorbar el propósito eterno de Dios. Repasemos. El propósito eterno es manifestar a Cristo. Que podamos expresar y manifestar a Cristo en todo lo que hacemos, ¿sí? Si Satanás, a través de sus diabluras, puede hacer que nosotros no expresemos a Cristo, entonces nos está manteniendo en círculos de estancamiento. ¿Amén? ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, consigna para la próxima clase, amados y amadas, ¿sí? Para que no sea mucho palabrerío, vamos a dejarlo hoy hasta acá, ¿sí? Entonces, dijimos que detrás de los predicadores que habitualmente escuchamos, que no necesariamente tiene que ser alguien que tiene un micrófono y que habla desde arriba de una plataforma, puede ser el periodismo, puede ser la propia familia, pueden ser amistades, pueden ser los políticos, ¿sí? Identificar en nuestra vida todos los débiles que en algún área de la vida nos han mantenido en un estado de estancamiento. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí? Y la segunda consigna que vamos a hacer para la próxima clase, ¿sí? Amados, tengan en cuenta que yo también hago estas consignas, Yo también hago estas consignas. Entonces, la 1 la anoto acá, en el chat. 1, identificar
que nos mantienen en un estado de estancamiento. Políticos, familia, periodismo. Ahí viajó en el chat, ¿sí? La primera consigna y la consigna número 2. Orar para identificar en qué aspectos del alma estoy estancado y anotar por escrito. Punto 2. Orar para identificar en qué aspectos del alma estoy estancado y anotar por escrito estas áreas, ¿sí? Les voy a anotar algunas áreas que ustedes van a considerar. Lo personal. Así ustedes saben por dónde ir. Áreas. Lo personal. Matrimonio. La familia. Los parientes. ¿Qué trato estamos teniendo con nuestras familias, con nuestros parientes? ¿Los queremos tener lejos? ¿O los queremos cerca? A esa ni me la nombré, mira. Le mandó la invitación la tía, abuela, no la acepto. El trabajo, la vida social, algunas áreas, la vida política, la economía, los dones, los ministerios. Bueno, entonces, la segunda consigna dice orar para identificar en qué aspectos del alma estoy estancado y anotar por escrito estas áreas. Les puse algunos ejemplos de áreas, ¿sí? Lo personal, el matrimonio, la familia, los parientes, el trabajo, la vida social. Somos de las personas, amados, amadas, que salimos a la calle y andamos en la nuestra. No es que andamos buscando gente para hablarle del Señor, pero no es cómo está nuestra vida social. ¿Queremos hacer relaciones, nuevas relaciones, como para poder improntar esto que está en nosotros? ¿O nos da lo mismo que él o que ella sigue en su vida, sigue en la de él, sigue en la de ella? ¿Sí? La vida política. Seguimos pensando que los políticos son todos unos corruptos y unos chorros, y nos abstenemos de vincularnos a lo político, para pensarlo, ¿sí? Esto no quiere decir que nos vamos a vincular a la vida política candidateándonos de intendente, no pensemos eso, ¿sí? Pero ver si la vida política es un área en la que el Señor en su momento me inquietaba a algo y en su momento no lo hice, entonces estoy estancado. La economía, ¿sí? Estamos estancados en nuestra economía. Los dones, miren cómo termina la lista. Los dones, los ministerios. Si hay algo que estábamos ejerciendo, amados, en términos de dones, en términos de ministerios, no tiene que pasar el 2023 sin que esos dones y esos ministerios no se echen a andar. Amén. Creo que todos en algún punto estamos estancados, en algún área. ¿Y saben qué? Todas estas administraciones, ¿en dónde están? En el alma. Todas estas administraciones están en nuestra alma. ¿Alguna duda con respecto a la consigna? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Saben en dónde está lo de las
En el chat, ¿lo logran ver? ¿Vale? ¿Lo lográs ver al chat? Sí. No sé si allí la... Sí, vale. Buenísimo, buenísimo. La hermana Nelly también logra ver el chat. Pueden hacerle una captura, ¿sí? Pueden hacerle una captura. Amadas, ya el solo hecho, amados, que estén acá, es porque ustedes quieren avanzar. Yo quiero avanzar. Amén. Queremos avanzar. No nos da lo mismo seguir lidiando con las mismas cosas que hemos lidiado a lo largo de estos 38 años en mi caso. ¿Sí? Hay un sentido de avance. Entonces les decía esto. Si logramos ver estancamiento en algunas de las áreas, ¿sí? Es porque el Señor quiere seguir trabajando más fino y específicamente en nuestro avance. Amén. ¿Sí? Y para finalizar, terminamos de leer el capítulo 8. El capítulo 8 del libro Victorias Espirituales y avanzamos en la lectura hacia el capítulo 12 del libro de Josué. El próximo miércoles vamos a seguir trabajando el capítulo 8. Muy bien, llegamos al final entonces de esta primera parte de el capítulo 8, identificando los círculos de estancamiento. En una semana recibiremos el entrenamiento de la segunda parte de este capítulo 8. Hasta entonces, nos vemos. Chau, muchas bendiciones.